van de la mano. Y lo decía al principio, la intención es que todos participen, que todos opinen, que todos pregunten, ¿ya? Ah, ahí está el hermano Ariel, recién acabo de leer su mensaje, pero sabemos que estás con nosotros. Te bendiga, Ariel. Bien, hermano. Eh, al hablar de pornografía, los que estamos aquí participando hoy día, creo que la gran mayoría somos medios contemporáneos, a excepción de David, Isaac y ¿quién más? El Jeremy y algunos de los chicos que son un poco menores. Pero si bien es cierto, cuando hablamos un poco de la generación en la que nosotros hoy día experimentamos en nuestra adolescencia o queríamos, lo decía Sergio mientras, durante su oración, que creo que la gran mayoría, sin ser la gran mayoría, por no decir todos los hombres, sobre todo los hombres, en algún punto de su vida han estado expuestos a la pornografía, han visto pornografía, eh, han tenido hay mucha adicción hacia la pornografía y en un nivel de un porcentaje mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Es un porcentaje bastante diferente que en el último tiempo se ha como tratado, quizás no es una noticia alentadora, pero se ha tratado de nivelar un poco esa balanza porque hoy día las mujeres están siendo un poco más, se están metiendo más en esto. Entonces, por ejemplo, yo, por una parte, en el tiempo de mi infancia era mucho más difícil, lo conversaba un poquito con el Gonzalo el otro día, era mucho más difícil acceder a un contenido pornográfico, era mucho más difícil poder encontrar información, fotos, revistas, porque la cultura de ese entonces era mucho más conservadora de lo que es hoy día. Entonces ya para tener la posibilidad de, por ejemplo, ir a un Blockbuster o a alguna de estas tiendas de arrendo de películas en VHS era muy complicado. Incluso yo recuerdo que habían algunas que en la zona para adultos tenían puesta una cuerdita y que tú te veían que eras menor y no te permitían entrar para allá. Y lo mismo en cuanto a las revistas de contenido pornográfico y todas esas cosas. Eran solo fotos con mujeres desnudas en una posición sexy. Y hoy día eso está como obsoleto totalmente. Hoy día todos somos testigos que la pornografía es algo que cuesta más evadirla que, por ejemplo, que no llegar a ella. Lo que más cuesta es evadirla porque está ahí a un clic y creo que todos somos testigos de eso. Entonces, el esfuerzo que se tenía que hacer antes, en la época de los años 90 todavía, era mucho mayor al que se tiene que hacer hoy día para poder acceder a la pornografía. Entonces, hoy día, según los estudios, dicen, ahí si me equivoco, Sergio me corrige, pero entiendo que los niños tienen contacto con la pornografía, se estima que desde los 8 años, son como sus primeras pinceladas. Entonces, esto como a información general. Y después ya se van formando hoy día la formación de los niños en cuanto al sexo. Tiene que ver mucho con lo que ven a través de las redes sociales, a través de la televisión. Y tenemos, es un mundo, como dicen algunos por ahí, pornificado en todo sentido. Entonces, por eso decía que es mucho más difícil evadir esto, es mucho más difícil evadirlo que tratar de buscarlo, porque para buscarlo no tienes que hacer ningún esfuerzo, porque está ahí, está en la publicidad. Ahí es un imperio billonario, el de la pornografía, que ha invadido todo el sistema de redes de Internet, que, que incluso ha afectado, eh, por decirlo como información, ha afectado incluso a la prostitución, que es la práctica como más eh, en vivo, por decirlo así, porque la gente tiene más acceso a esto, que está a un clic, que está frente a ti, que está en tu casa, que está donde tú estés, hoy día en tu teléfono tienes acceso a estas cosas. Entonces, cuando hablamos de sexualidad hoy día, la generación que hoy día participa de estas cosas o la educación sexual que está recibiendo la generación de los adolescentes hoy día es muy diferente a la que nosotros recibíamos. Es muy diferente y recuerdo que ni siquiera se nombraban los órganos
genitales como son, como es un hombre real, sino que se le ponían sobrenombres, y hoy día es otra cosa, hoy día se habla del pene, se habla de la vagina, y no hay un susto de parte de los niños, porque es algo con lo que están mucho más relacionados que lo que estábamos nosotros en ese entonces. Entonces, en cierta medida tuvimos alguna especie de beneficio, que por una parte se puede tomar así, pero por otro lado también hay otro tema que va de la mano con esto, que el abuso sexual hacia los niños era mucho más oculto de lo que es hoy día. Hoy día es más fácil detectarlo que lo que era en ese entonces. Entonces sería como la contraparte. Entonces, por eso decía que hoy día una de las cosas que permite que haya mayor porcentaje de hombres involucrados en la pornografía, y esto no solamente sucede en adolescentes, que es la gran mayoría, sí, tristemente la gran mayoría, sino que hay personas de todas las edades que están eh, involucrados en este sistema. Y claro, como lo dice el FA, es una industria que genera, dice, en el mundo, que genera más dinero en el mundo. Es una de las primeras, lógico. Ustedes pueden ver los magnates que hay detrás de todo este tema. Entonces, estos pornógrafos internacionales, el anhelo de ellos no es solamente generar dinero, sino que trastornar por completo lo que Dios ha establecido como correcto con respecto al sexo. Y Sergio, hace unas semanas atrás, nos compartió un tema referente a esto y la forma en la que Dios estableció esto. Entonces nos encontramos con este tema que es la pornografía, que es algo que va de la mano con la masturbación. Yo lo compartí un poquito con el negro cuando estuvo aquí con nosotros, entre todo lo que conversamos. Eh, yo recuerdo en una ocasión, eh, cuando tendría como 13 años, creo que fue la primera vez que tuve como contacto con la pornografía en una película que ni siquiera sabía que era de eso, sino que me encontré frente a un televisor en una sala oculta en un liceo en la noche, y era una película pornográfica, pero yo no sabía, en ese tiempo iba a la iglesia y todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es tanta la diferencia de hermanos y que todos nosotros estamos expuestos a esto. Entonces, eh, dicho esto, quiero escuchar opiniones porque, miren, hay varias cosas que se hacen o que se piensan, sobre todo en la pornografía en un hombre soltero. A veces se puede pensar que el matrimonio va a ser la solución a eso. O puedes estar pensando que la solución está ahí en la cama matrimonial, se terminan todas tus adicciones hacia la pornografía, se terminan todos tus problemas con la masturbación, y que si bien es cierto te puede provocar problemas de salud más. Por eso yo decía que son más los contra que los pro en estas cosas, sobre todo en la masturbación. Hace un par de años atrás leí una noticia de un joven en México, si no me equivoco, falleció porque se masturbó demasiadas veces. Entonces, la adicción es tal que pierdes el control. Hay unos trastornos en tu cerebro que transforman tu personalidad, te vuelves más, eh, por decirlo de alguna manera, más autista, te aíslas del resto, porque tu placer y la dopamina que genera esto en tu cerebro te lleva a este comportamiento de estar lejos de todo el mundo porque quieres sentir ese placer, porque la pornografía y todo el sexo ilícito fuera del matrimonio, porque ahí es donde Dios estableció el sexo, lo que es egoísta, no está sustentado de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, por eso siempre vas a buscar como estar en una posición que te genere a ti el placer sin importar el resto. Por eso que la pornografía hoy día, yo lo decía al principio, no es como antes, que eran fotos, que eran imágenes así, mujeres desnudas, y eso era todo. Y mi generación, yo lo digo de verdad, creo que una de las cosas, la cuarta era como lo que más había, pero hoy día es diferente la cosa. Hoy día la cosa es diferente, hoy día es todo muy exagerado, muy, a ver cómo es la palabra, se me fue la palabrita, pero ya no es repugnante el nivel al que llegan estas empresas o estos magnates de la industria de la pornografía.
y trastornan totalmente, por ejemplo, lo que Dios establece como correcto en el amor, en la relación sexual, en el matrimonio. Hay un dominio del hombre hacia la mujer, hay un machismo o por otro lado un feminismo, hay comportamientos totalmente dañinos en esto. Entonces, dicho esto, insisto en que tenemos que recordar que esto no es el plan de Dios. Entonces, abro, abro la pregunta de si han tenido contacto con la pornografía. Sergio lo dijo en la oración, y yo reconozco sí, lo he tenido. Y podrías tú buscar quizás a lo mejor las razones que te llevaron a, pero más que buscar hoy día las razones que te llevaron a eso, estamos en este momento con la intención de podernos ayudar mutuamente, de podernos dar consejos, de poder contar que es parte de nuestra experiencia con el tema y de cómo Dios nos ayuda, porque es la única salida, que no es fácil, que es un proceso que no se puede sobrellevar de manera fácil, pero sí es posible porque Dios ha provisto los medios de gracia para poder salir de esto. Así que mis hermanos amados, les dejo ahí, si alguien quiere dar alguno, que cuando hay una adicción más, cuando, como decía Pablito, cuando ya pasa el nivel de que solo lo viste por accidente a algo que ya tu cerebro te insta a pedir, a buscar, cuando pasa a ser una adicción. ¿Qué estás buscando? ¿De qué puedes estar escapando de algo? ¿Puedes estar tratando de llenar algún vacío? Por eso yo lo decía que uno de los errores es pensar que al momento de llegar al matrimonio estas cosas se van a solucionar. Que al momento que tú conoces a la mujer indicada, en este caso de mis hermanos aquí, todas estas cosas se van a terminar. Así que, Esteban, ¿levantaste la mano o no? Ya, de una forma más arcaica, pero ahí está. Sí, no, el tema de la pornografía es un poco complejo porque primeramente la relación sexual Dios la estableció dentro de la intimidad del matrimonio. Y la pornografía rompe con todo eso porque tú estás viendo un acto sexual entre dos personas. Y eso, hablando en términos ya como de placeres, genera dopamina, porque es algo que te estimula. Y como bien dices tú, es algo que te empieza a distorsionar la percepción que tú tienes de la relación sexual. Porque la relación sexual en un matrimonio no es perversión, es algo maravilloso. Todavía no me caso, así que no sé cómo es. Pero, pero ya eso es bastante sucio. O sea, incluso la pornografía ya empieza a ser perversión por las cosas que hacen. La industria pornográfica, como tú bien dices, hace las de Kiko Caco y se forra. Y algo que el mundo usurpó de Dios porque, o sea, no me refiero a eso, sino que el mundo transformó que algo que Dios creó que es maravilloso, lo transformó en algo pervertido. Es como hablar de la bandera gay. La bandera gay es un arco iris, pero el arco iris, por lo que yo he sabido, fue una señal que Dios le dio a Noé cuando ya el diluvio bajó. Ajá. Entonces ya este mundo se está yendo a la vez, por así decirlo, en ese sentido. Y ahora em, ¿cómo lo puedo decir? Ay, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Ahí está. Lo que produce en el cuerpo cuando uno ve ese tipo de cosas es placer, como tú bien dices. Pero Mm. no es bueno, algo que distorsiona totalmente. ¿Qué es eso? No sé si me sé explicar bien. Y se entiende lo que estás tratando de explicar. Pero referente a esto mismo que decía, yo mencionaba algo, hay un proverbio que nos dice que los ojos del hombre nunca se sacian, que no hay un freno para eso. Entonces, cuando hablamos de este tema de la pornografía y de la masturbación, que van de la mano, eso no está más que claro, y que no hay ningún sustento bíblico para esto, no hay algo que diga, ah, sí, la Biblia permite estas cosas.
hay un escritor que se llama Bill Perkins y él dice eso acerca de la masturbación, que no tiene ningún sustento en la palabra y que ¿y por qué? Porque nosotros entendemos que para masturbarte tienes que tener alguna imagen, tienes que tener algo que te incentive a hacerlo. Y si estás pensando en alguien o estás buscando esa inspiración y eres soltero, por ejemplo, ya estás mal. Si eres casado y estás buscando inspiración en la pornografía, ya, claro está que no es algo que agrade al Señor. Porque por esa razón Dios estableció el sexo dentro del matrimonio. Y y si bien es cierto, el sexo tiene mecanismos físicos, es más espiritual que físico. Es más una forma en la que también exaltamos el nombre del Señor, haciéndolo como Él lo ha establecido como correcto. Entonces, eh, creo que lo que decía, miren, voy a leer aquí un libro de Mateos, voy a leer un texto, ¿ya? Que habla acerca de la masturbación, que creo que es uno de los actos más, la expresión física más ilegítima, dice, en esta batalla espiritual. Voy a buscar aquí un texto del libro de Mateo. Si nadie me ha levantado la mano, y yo a veces no miro. Mateo 15, 18. Mateo 15, 18 al 20. ¿Por qué, ¿Por qué voy a leer esta porción? Porque muchas veces creemos que se dice siempre que lo que, lo que contamina nuestro corazón son aquellas cosas que, a ver cómo explico, hermano. Se me fue la idea, donde estaba buscando el texto, se me fue la idea. Pero voy a leer mejor, ¿ya? Dice, pero lo que sale de la boca del hombre proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero pero comer sin lavarse las manos, como es el contexto, no contamina al hombre. Entonces, estas cosas que guardamos en nuestro corazón ahora pasan a ser una adicción cuando ya nosotros generamos en nuestro comportamiento, hay algo que se llaman ¿cómo se llaman los gatillos? Gatillazos. Situaciones que te recuerdan o que te llevan a, a masturbarte o a querer ver pornografía. Y esos gatillos o esos clics que se suceden en tu vida puede ser, lo leía por ahí, puede ser el hecho de que estés en tu casa y todos salen y suena el pestillo de la puerta y te da la señal de que estás solo y es el gatillo que te impulsa o es lo que recuerda en tu cerebro porque nuestro cerebro tiene una memoria increíble, que hay cosas que te generan ese inicio o esa búsqueda en ese día, esos son los gatillantes, como dice el Gon. ¿Entiendes? Entonces muchas veces eso puede ser eso, puede ser una persona, una amistad en el Facebook, puede ser alguna canción, pueden ser muchas cosas que en un punto determinado de tu vida te generan. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es en este caso, como hijos de Dios, y creo que en el ámbito secular no hay a lo mejor un debate así como que la pornografía es mala, en todo sentido no es tan mala, porque hay más libertinaje y todo, pero para nosotros los hijos de Dios es malo y punto, ese es como el tema. Entonces tenemos que buscar la forma de poder salir de ahí, por eso yo le decía que no es algo fácil. Y ese tiempo atrás teníamos un amigo que justamente descansa y dice a los brazos del Señor y él trabajaba en esos temas y él siempre nos decía que para mí en su principio era un poco extraño escucharlo decir que él había estado trabajando con pastores que tenían problemas con la masturbación, que tenían problemas con la pornografía, pastores de iglesia, entonces yo decía, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces él me decía que la única forma de poder reemplazar estas cosas o de poder cambiar eso, en este caso para nosotros hermanos amados, es poder acudir a los medios de gracia que Dios nos deja en su palabra. Es poder ocupar esos espacios vacíos de nuestra mente y creo que la palabra del Señor es bien clara en esto, en las cosas que debemos pensar para poder salir. Ahora, lo que siempre Dani decía, que para poder salir de esto solo es bien difícil.
Y creo que la mayoría de las personas que hablan de este tema y que como creo que el Gonzalo mencionaba, como Itiel, dentro de sus temas que él comparte referente a esto, siempre él recalca que no es algo de lo que tú puedas salir solo. Claro está que Dios tiene el poder y la autoridad sobre tu vida y te puedes, pero no, hay cosas en las que necesitas una guía, necesitas alguien que te esté empujando y sacando de ahí, porque es algo que se aloja en tu cerebro y que es algo que no vas a poder sacar simplemente, como decía un hermano que se llama Estanislao Marino, no se va a ir con un corito, no se va a ir con una oración de 5 minutos. Es un proceso que tienes que vivir, es un proceso de arrepentirte, de despojarte del viejo hombre y de que ese nuevo hombre esté en ti, pero no es algo, como decía John Piper, es algo que el Evangelio lo necesitamos todos los días. Lo mismo pasa con estas cosas, nosotros necesitamos todos los días estar siendo alimentados, estar siendo más que bombardeados con este sistema que está a la vuelta de la esquina, ser bombardeados con la palabra del Señor en un buen sentido, ser confrontados por ella, pasar ese tiempo para que estas cosas no se alojen en nuestra mente. Y nosotros vivimos procrastinando, como se dice, yo no entendía que era esta palabra, así que tuve que investigar un poco. Vamos a dar más lugar a estas cosas, y esos gatillantes que hay en nuestra vida van a enseñorearse de nosotros. Y el daño de verdad que es muy potente. En el caso de los solteros, se estima que puede llegar a frenar cualquier posibilidad de un matrimonio, porque tus expectativas son diferentes, porque la forma en la que tú quieres llegar al sexo es algo totalmente ajeno a lo que Dios establece como correcto. Y el sexo dentro del matrimonio es algo sagrado, es algo hermoso que Dios ha establecido con parámetros que los hablamos hace días atrás. Entonces, esta práctica en nuestra vida, hermano, debe ser reemplazada por otras cosas. Y esas cosas que Dios nos regala en su palabra, que nos ayudan a poder eh, ir luchando en este proceso de salir, o que si estamos, a lo mejor alguno está como ahí, ¿cómo es la palabra? Buscando hoy día en esto, iniciando, o estás con pensamientos de hoy, como luchando a diario contra esto, que hay un porcentaje de hombres dentro del Evangelio que a lo mejor tienen la capacidad de poder sobreponerse a eso, pero eso no quiere decir que no vayan a tener lucha. Nosotros tenemos que entender que al momento de poder tratar este tema y somos libres de esto y no vamos a volver a un estado de no pecado porque nunca hemos estado ahí. Entonces va a haber siempre una lucha, va a haber siempre, como todas estas cosas, va a haber siempre un trabajo constante de poder buscar del Señor para que estas cosas no se apoderen de nosotros. Creo que pasa lo mismo con el homosexualismo, que es algo, conocí a un amigo, que no es algo que desaparece, es algo que está ahí, pero tienes que tú, con la ayuda del Señor, poder darle la batalla a estas cosas. Y es una de las cosas que tenemos que hacer, dar la batalla a estos deseos, a esta pecaminosidad que hay en nuestra vida. Así que, ¿algún comentario, reclamo, queja?